Hola, bienvenidos a Microcontroladores. Vamos a continuar con la estructuración de programas. Hoy vamos a ver elecciones. La tercera estructura básica son las elecciones. Los dos arreglos más comunes son el enunciado if-else. También en otros lenguajes es if-then-else. Y el enunciado switch. En otros se puede llamar case o se puede llamar select case. Ya depende del lenguaje que estén utilizando o el lenguaje que ustedes conozcan usando estas estructuras. Y si no conocen ninguno, bueno, pues aquí lo vamos a ver por primera vez. El enunciado if-else es cuando uno de dos enunciados o bloque de enunciados deben ser elegidos dependiendo de la condición. En el enunciado if, el else es opcional. Entonces aquí lo que hacemos prácticamente es hacer una elección booleana, o sea, de falso o verdadero. Se comprueba si lo que estamos preguntando es falso o verdadero y entonces se decide qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí en C tenemos if, la condición aquí entre paréntesis. Si la condición que esté quieto se cumple y es verdadera, entonces se ejecuta esta parte del lazo, del enunciado. Y si es falsa, pues se ejecuta esta parte. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Dice, vamos a leer el valor que está en la memoria 0 por 60 y lo compararemos con el número 35. Si es mayor que 35, entonces encenderemos el bit 0 del puerto 1. Vamos a poner que tenemos ahí un LED. Y si el valor es menor o igual que 35, entonces apagaremos el bit 0 del puerto 1. Entonces, si el LED prende, quiere decir que el valor es mayor que 35. Y si el bit está apagado o el LED está apagado, quiere decir que el valor es menor o igual que 35. Aquí tenemos el diagrama de flujo en inicio. Llegamos aquí a la condición y preguntamos si temp es mayor que 35. Vamos a asumir que temp es la variable temp, está localizada en la memoria 0 por 60. Entonces, si esta es mayor que 35, si la respuesta es sí, entonces encendemos el bit 1 del puerto, el bit 0, perdón, del puerto 1 y nos salimos. Si no, apagamos el bit 0 del puerto 1 y nos salimos. Esto es prácticamente lo que hacemos aquí. Aquí el código en C lo podemos ver. Tenemos una variable que es del tipo unsigned char. Asumimos que temp está mapeada en la memoria 0% y preguntamos si temp es mayor que 35, entonces aquí hacemos un OR con el puerto, alojando esto con esta máscara para que nos encienda el bit 0 del puerto 1. Esta parte de aquí, esta función de aquí esta barra es un OR en C, y esto es lo mismo que decir el puerto 1 es igual al puerto 1 OR esta máscara, que nos está diciendo que esta máscara realmente es 0, 0, 0, 0, o sea, 7 ceros y un 1. Es decir, no, entonces puerto AND, AND es AND igual al negado de estos para que se pueda hacer el apagado, y esto es lo mismo que decir puerto 1 es igual a puerto 1 AND, esta sería una máscara que serían 7 unos y un 0. Con eso podemos apagar única y exclusivamente el bit 0 de este puerto, y aquí con el puro 0 y un 1 al final podemos encender. Esta parte cuando veamos pues se va a entender. Ahorita no es para que lo tengan que entender, sino que vayan viendo cómo es la estructura. Ahora, el código del 851, pues llegaríamos a inicio. Vamos a mover al acumulador lo que esté en la memoria 60H. Acuérdense, la 60H si no tiene nada aquí enfrente, quiere decir que es una dirección. Vamos a moverlo a A. Y decimos, compara, salta si no es igual, compara A con el 35, si no es igual, saltas a no es igual, y si no es, si es diferente, entonces hacemos esta parte de encender el bit. Y luego nos salimos. Entonces, si no es igual, viene aquí y lo apaga. Y ya con eso lo continuamos. Entonces, de esta forma es como hacemos el programa en lenguaje
ensamblador. Como quiera, más adelante, cuando hagamos los ejemplos, va a quedar más claro. Ahorita es solamente para mostrar cómo hacemos el enunciado. Ok, ahora vamos a hacer el enunciado switch, case y default. El enunciado switch se utiliza para cuando queremos seleccionar solo una opción de varias disponibles. Esta es una variación para evitar usar muchos if else anidados. O sea, podemos hacer lo mismo utilizando muchos if anidados. Sin embargo, es complejo entender muchos if anidados, y utilizar un switch nos da más claridad en el programa. En el switch, el enunciado default es opcional, o sea, lo podemos usar o no usar, igual que el else, podemos usarlo o no usarlo. Ok, en C, un switch se escribe así: switch, la condición, obviamente también es booleana. Y aquí adentro, bueno, perdón, no es cierto, aquí la condición no es booleana. Aquí la condición va a elegir uno de estos casos: el caso 0, el caso 1, el caso n. Aquí el 0 puede ser un número o pudiera ser otra cosa, ¿verdad? Una máscara, lo que tengamos, o lo que estemos comparando, o lo que estemos buscando aquí en este switch. Se pone la palabra case, luego lo que estamos buscando, esa condición, el valor que debería valer, 2 puntos, sus enunciados, y después la palabra break. Es muy importante que break se escriba, si no se continuaría haciendo todo lo demás. Break lo que hace es que se salga del switch y solamente haga lo que está en este caso. Entonces, dependiendo de este valor, sea cualquiera de estos, entra ahí y lo ejecuta. Si no se cumpliera, si ninguno de estos casos fuera esta condición, entonces podríamos entrar al default. En el default haríamos las opciones, y en el default no ocupamos break porque normalmente el default es el último que ponemos en el switch y ya continuaríamos con el programa. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Queremos que el usuario elija una opción del menú del panel del operador. Las posibles opciones son 0, 1, 2 o 3, las cuales ejecutarán acción 0, acción 1, acción 2 o acción 3, dependiendo de la selección del usuario. El valor de la opción es leído en el acumulador. Ok, vamos a ver cómo representamos en un diagrama de flujo el switch. Tenemos aquí inicio y aquí la opción. La opción se pone como una pregunta y dependiendo del valor o del valor de opción, entraríamos a este caso 0, a este caso 1, a este caso 2 o a este caso 3, y ejecutaríamos las expresiones que serían acción 0, acción 1, acción 2 o acción 3. Esto igual puede ser también una subrutina, una función, cualquier cosa, y se sale. Aquí en el código en C mismo, pues sería switch, opción, el caso 0, la acción 0, punto y coma, break, se sale. O si es el 1, ejecuta acción 1, break, se sale. Si es caso 2, acción 2, break, se sale. Si es caso 3, acción 3, aquí no pongo break porque es el último. Si lo pongo no pasa nada, pero puedo no ponerlo cuando es el último. Aquí, si se fijan, no tenemos la opción del else, del default, porque no era necesario hacer una acción si no se cumple esto. Ok, para hacerlo en el 8051 en ensamblador, este es un programa completamente estructurado. Entonces lo que hacemos es compara A con el valor 0. Si A es diferente de 0, entonces vamos al caso 1. Si no, pues ejecutamos lo que esté aquí adentro y nos salimos. Pero si no fue, pues tendríamos que ir al caso 1. Y en el caso 1 haríamos la comparación de A con 1. Si no es si no es igual, nos vamos al caso 2. Si no, ejecutamos las expresiones, nos salimos. El caso 2 es exactamente lo mismo, el 3 es exactamente lo mismo, y continuamos aquí con el programa. Entonces, esto, si se fijan, parecería más bien los if anidados que les mencionaba. Ahora, en un caso no tan estructurado, que sería un poco más parecido a lo que es el switch en C, aquí tenemos primero, hacemos un corrimiento, una rotación de A hacia la izquierda. Esto se hace un ajuste porque AJump utiliza 2 bytes para su operación, entonces tiene que ajustar A. Luego movemos al DPTR la dirección del switch, o sea, esta dirección de donde empieza el primer AJump. Y luego vamos a hacer un salto. Ese salto va a depender de lo que tenga o a donde esté apuntando A más el DPTR. Entonces va a ser lo que apunte A, la suma de A más DPTR. O sea, A más DPTR, eso va a apuntarnos a una dirección. Aquí A tiene un número, hacemos el corrimiento a la izquierda y lo sumamos al DPTR. Lo que está haciendo prácticamente es seleccionar
esta dirección. Si A vale 0, por ejemplo, seleccionamos este. Si A vale 1 y ejecutáramos directamente la A más DPTR, no caeríamos en este porque se ocupan 2 bytes para poder brincar esta instrucción en la memoria. Más adelante, cuando empecemos a explicar esto, van a entender por qué se hace esto. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer un corrimiento a la izquierda, es multiplicar A por 2. Entonces, lo que valga A se multiplica por 2. Si A vale 0, pues obviamente es 0 y se ejecuta este. Si A vale 1, entonces se multiplica por 2 y sería esta dirección más 2, llegamos aquí. Si A vale 2, se multiplica por 2, son 4, es esta dirección más 4, llegamos aquí. Si A vale 3, es esta dirección, lo multiplicamos por 2, es 6, más el de PTR, o sea, más esta dirección sería el caso que está aquí, porque serían 2, 4, 6 y caeríamos aquí. De esta forma, entonces es como si seleccionan cada uno de estos y aquí se ejecuta el cada caso porque brincamos a cada caso, se ejecuta y salimos. Brincamos al caso, se ejecuta y salimos. Esto es más parecido al switch que se está haciendo en el ensamblador. Perdón, en C. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que es lo que son tanto el switch como el if, perdón, como el while y el do while. Entonces, con estas ya cubrimos las 3 estructuras para el programa. Y lo que vamos a hacer en la siguiente es empezar a ver cada uno de estos, o sea, cada uno de estos qué significa, cómo funcionan y cómo operan. Y una vez que los entendamos, entonces vamos a hacer programas. Esa parte de ahí es un poco larga. Realmente lo que yo estoy buscando es que tengan dónde buscar la referencia para hacerlo. Pueden buscar o comprar el libro de Mackenzie o buscar las estructuras igual en la hoja de datos. Si ustedes entran a la hoja de datos del 8052, pueden bajar esa misma hoja de instrucciones, lo que yo les voy a explicar, y ahí entenderían cómo funciona, cuántos ciclos dura, cuántos bytes necesita para hacerse cada instrucción, porque en el ensamblador es importante que sepamos cómo funciona esto para entender la duración del programa o lo que se vaya a tardar en ejecutarse. Entonces, en los siguientes videos voy a ver todos estos, cada uno de ellos, y después empiezo ya a hacer ahora sí los programas de ejemplo para que los entendamos. Pero sí es necesario que los entendamos y sepamos cómo funcionan para poder hacer los programas. Los veo en el siguiente video.